Bienvenido a su programa Todo es Posible, un espacio creado con el propósito de edificar y transformar tu vida con el poder claramente del Espíritu Santo. En el día de hoy vamos a conversar sobre el poder de la influencia, y miro hacia mi derecha porque está mi esposa aquí conmigo, pero cómo podemos hacer un buen uso, ¿no?, de la influencia, sobre todo en el ministerio. Y aquí estás tú para ayudarme a ver qué Dios nos dice sobre este tema. Así es, Alberto. Y de verdad que es importante cómo nosotros podemos, comenzando en el hogar, con nuestros hijos, cómo nosotros podemos ser de influencia para ellos. A veces nos concentramos en tantas cosas, en alcanzar y ser de influencia en las naciones, en la comunidad, en el trabajo, ¿me entiendes? Pero tenemos que primero ser de influencia a nuestros hijos. Yo creo que esto es importantísimo, porque estamos tratando de tener la influencia de otras personas. Pero, ¿qué piensa mi hijo de mí? ¿Qué piensa mi hija de mí? Y aunque siempre, claramente, ellos van a ir cambiando lo que sienten por mí, de acuerdo a que si les doy un beso o si los regaño, hay diferentes, los sentimientos varían. Y cuando tú no le das algo al niño, el niño se pone medio rebelde, y después cuando se lo da te ama y te quiere y te da besos. Pero básicamente hay algo que el niño establece y ve en ti que no tiene cambio. Y eso que no tiene cambio es lo que hace no solo que tus hijos primeramente respeten y vean que tú tienes influencia sobre ellos, pero eso es lo que hace que tú tengas influencia sobre otros. Exactamente. Alberto, es importante porque nosotros a veces para influenciar a nuestros hijos tenemos que hacerlo modelando. No con las cosas que decimos, sino como ellos ven. Por ejemplo, ¿cómo tú me tratas a mí? Yo creo que ahí nosotros estamos influenciando a nuestros hijos en la forma en que papá trata a mamá. Eso es importante porque tú estás modelándole a ellos cómo ellos van a influenciar después a su esposa cuando ellos se casen, porque van a crecer y se van a casar y van a tener hijos. Entonces, ¿cómo nosotros, como ejemplo, como matrimonio, podemos influenciar a nuestros hijos? Primero, influenciarlos a que aprendan a orar, a que amen al Señor, que amen a Dios, a que aprendan a depender de Dios, a que cuando ellos tengan un problema en la casa, hay una situación, que ellos vean que nosotros oramos, que ponemos a Dios en primer lugar. Ya ahí lo estamos influenciando para que ellos reconozcan y aprendan a depender de Dios. Así que es importante el nosotros, cómo manejamos las situaciones como familia. Ahí vamos a influenciar a nuestros hijos. Es importante el siempre poner a Dios primero, el ir antes de tratar de resolver un problema, buscar la guía y la dirección de Dios. Ahí nosotros estamos ya influenciando a nuestros hijos a que cuando ellos crezcan y tengan una situación, también ellos hagan lo mismo. Claro, y esto como trampolín nos sirve, porque tenemos que establecer nuestro ministerio. Y nuestros ministerios, se supone que es imposible tener un ministerio del Evangelio si no tienes influencia. Ahora, hay una diferencia entre influencia y liderazgo. Pero para tener un ministerio tienes que tener liderazgo. Porque si no eres líder, ¿a quién vas a guiar? Nadie te va a seguir. Pero si no tienes influencia sobre otros, pues hay un problema serio. Porque es la influencia la que te atrae a que tú abras el camino a la autoridad que te lleva a ser líder. Porque el líder tiene base autoritaria. Pero tú le estás poniendo autoridad a aquellos que ya están conectándose por la influencia. Así que la influencia atrae y entonces es tu autoridad como líder de guiar a aquellos que han tenido cierta conexión contigo y la conexión es porque se han impresionado por algo. Por las palabras que tú sueltas, a veces es por la carisma de la persona, a veces por lo que haces. El llamado, la unción. Jesucristo, por ejemplo. Claro. Jesucristo, fue de todo. Era una persona de influencia. Era de todo, porque era una persona extremadamente de influencia y tremendo líder. Pero el punto es cómo fue su influencia.
fue influencia por las palabras que él soltaba, lo que él hablaba. La gente decía que se impresionaba porque él hablaba con autoridad. Entonces de pronto la gente pero ¿cómo sabía yo que él hablaba con autoridad? Porque había una conexión que me atraía a escucharlo, y después que lo escucho sé que tenía autoridad y ya empiezo a rendir mi autoridad a la de él para que él sea quien me guíe. Esto es importante. Y por eso hay líderes que son buenos y líderes que son malos, porque hay ciertas características que Dios nos da, las cuales nos ayudan a guiar a un pueblo. Hitler fue un tremendo líder, claro, pero es un líder diabólico, satánico, claro, completamente. Entonces, las habilidades que Dios le había puesto como persona, él las desarrolla, pero no como hijo de Dios, sino como hijo del diablo. Exacto. Y entonces, lo que tengo que explicar es que tenemos que influenciar para atraer, y así como influenciamos y atraigamos, entonces la proyección de nuestro liderazgo autoritario, de dejar ver, tengo algo que darles a ustedes, síganme. Claro. El líder también motiva, ¿me entiendes? Motiva a las personas que lo siguen, a las personas que están debajo de ese líder, los motiva para empujarlos a que saquen el potencial de cada uno de ellos. Porque Dios ha depositado en cada uno de nosotros un don, un talento, una habilidad. Y ese líder de influencia está llamado a capacitarnos para sacar de nosotros ese potencial, claro, y desarrollarlo. Estás hablando de un líder en el ministerio, el cual está haciendo las cosas de acuerdo a como Dios manda. Exacto. Pero no todos los líderes hacen las cosas como Dios manda, porque tienen ya después que tú tienes la influencia de atraer y enseñas autoridad para poder guiar, hay que ver cómo guía. No todo líder quiere sacar lo mejor de la persona para que la persona pueda caminar por sus propios pies. A veces el líder quiere mantener a todo el mundo mirando hacia él y él ser el punto de atracción, pensando que así él va a poder seguir siendo un buen líder, cuando no es un buen líder, es un mal líder. El líder que no saca de la persona el potencial que tiene para que llegue a ser, bueno, a que se multiplique ese líder. Exacto. Eso es lo que iba a decir. Un buen líder tiene la responsabilidad de parte de Dios de multiplicarse en otro. Claro. ¿Me entiendes? Eso es importante hacerlo. Un buen líder motiva. ¿Motiva a qué? A que la persona tenga comunión con Dios, a que la persona busque de Dios. Un buen líder modela, ¿me entiendes? No es que le diga, haz esto, pero que él hace lo contrario. Un buen líder no manipula ni controla, sino disipula, desarrolla, claro, entrena, para que los dones que Dios ha depositado en cada uno de nosotros pues sean multiplicados. Haya multiplicación. ¿Qué te iba a decir? Y para ser, Alberto, una persona de influencia, un líder, hay un precio que pagar. Hay un precio que pagar, pero todos tenemos, ¿cómo puedo decir? Todos tenemos ese chip, esa habilidad, ese potencial, claro, de influenciar y de ser líderes. Claro, de acuerdo al llamado, hay un desarrollo a mayores niveles, porque todos podemos influenciar y todos podemos dejar ver que podemos guiar, pero tenemos otras cosas en nuestra vida. Entonces Dios nos lleva a una oficina y de pronto se dan cuenta de mis habilidades y ahora yo soy jefe de un departamento y estoy guiando a diferentes personas. Estás influenciando a esas personas, claro. Porque la cuestión es que la persona se desarrolle y se multiplique. Ahora bien, ¿cómo yo sé que yo puedo influenciar? Un líder tiene que comprender algo que a veces no se comprende bien en nuestros medios. Y es que el líder para influenciar tiene que ser famoso. Porque famoso es a quien siguen. El que no es famoso no lo sigue nadie. Entonces tengo que ver, por ejemplo, Mateo 4:23. Dice, recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos
y predicando el Evangelio del Reino. Así que predicaba y enseñaba de nuevo la conexión. Y sanaba. Y continuó diciendo, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, eso lo hizo famoso. Y su fama recorría toda Siria. Y le trajeron todo lo que tenían dolencia. ¿Por qué se lo traen? Porque era famoso. Entonces nosotros decimos, no, yo no quiero ser famoso. Si no quiere ser famoso, no puede ser líder. Y si no puede ser líder, no puede estar en el ministerio. Porque todos se supone que discipulemos a alguien. Pueden ser a 5, a 10, a ver. Tienes que ser famoso con esos 5 o 10. Algo tienes tú que has presentado, que te has vuelto famoso con esos 5, 10, 15 o 20. Con esos 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 10,000. La fama. Pero tienes que tener la fama. La fama no te puede tener a ti. Esa es la situación que tenemos que ver aquí. Porque si la fama te tiene a ti, entonces totalmente te debilita de un punto espiritual. Porque empiezas tú a creer que tú eres porque eres. Claro, y en el nivel que cada uno se encuentra, porque por ejemplo, Alberto, yo recuerdo la persona que a mí me habló de Jesús era la persona que me arreglaba las uñas. O sea que ella ejercía en su negocio su influencia sobre todas las personas que nos sentábamos allí. Ella me arreglaba las uñas, ella me hablaba de Jesús. Ya está. Ella me daba testimonio, me decía cómo Jesús sanó a su hijo que tenía un problema en el oído. O sea, y ella me daba ejemplos. Para ti era una persona famosa. Ella era una era persona, famosa, claro, porque no eras tú sola. A todos los que estaban ahí, y bueno, realmente tú recibiste a Cristo con ella. Claro. Y es tremendo eso. Estamos hablando de Gisela Soriano, que ahora es ministro de nuestra iglesia, junto a su esposo. Bueno, yo recibí al Señor en la iglesia del pastor Bobby Cruz y Richie Ray, pero ella definitivamente fue una influencia. La semilla que ella sembró en mí fue, o sea, ella ejerció el poder de la influencia sobre mi vida. Ella influenció mi vida para yo buscar de Jesús. Y no solamente lo hizo conmigo, sino lo que ella hacía, su trabajo, el don que Dios le dio, ella usó su influencia para bendecir mi vida y para bendecir la vida de muchas mujeres que se sentaban allí a arreglarse las uñas. Bueno, tengo que ver como un receso, pero regresamos aquí en nuestro programa que estamos hablando de la influencia y el liderazgo. Y quiero ver cómo podemos hacer un buen uso. Cómo ahora nosotros, donde Dios nos haya colocado, sabemos que podemos tener liderazgo e influencia, o influencia gracias a esa influencia del liderazgo. La fama es de acuerdo a la gente que viene a nosotros automáticamente o porque otros le dicen. Al fulano de tal está ahí, la iglesia aquella hay sanidades, hay esto, lo otro. Así que no solo por lo que reciben de nosotros, pero lo que reciben de otros que han recibido de nosotros. ¿Tú te imaginas, Alberto? Nosotros aquí en la iglesia tenemos personas de negocio que en sus negocios son de influencia a todos sus trabajadores, porque una vez a la semana tienen grupos de apoyo de Biblia, tienen un pequeño devocional con sus empleados. Claro. Y están siendo de influencia a ellos. Tenemos médicos aquí en nuestra congregación que también hacen lo mismo, hacen estudios bíblicos una vez a la semana, una vez al mes, en los hospitales con diferentes médicos. Están siendo de influencia dentro del nivel donde ellos se mueven. Y ya de influencia atraen, y entonces ya empiezan a través de las reuniones a guiar. Es un tipo de pastoreo de discipulado que estás teniendo con ellos, desarrollando una multiplicación. Ahora bien, tú tienes una pregunta que me querías hacer. ¿Puede alguien robar el don que Dios ha puesto en ti? Pues yo creo que sí. No robar, no, tratar de robar. Vamos a ponerlo de esa manera. Exacto. Vamos a ponerlo de esa manera. Tratar de robar. Pero claro que sí, primeramente te lo pueden robar. Estamos hablando ahora que como ministros, yo me inclino a lo que soy, ¿no? Entonces, te pueden tratar de robar y no va a ser la gente del mundo. La gente del mundo te escucha o no te escucha. Pero tú estás en un círculo cristiano. Y son esos cristianos que todavía no han elevado su nivel de madurez a un punto de no cancelar la envidia
y el celos. Como le sucedió a José y a sus hermanos. Claro. José. Y eran hermanos. Exacto. Entonces estamos hablando aquí de hermanos cristianos que se encelaron los de José, los hermanos de José, y trataron de robarle. Y eso puede pasar. Te pueden decir, mira, tú no luces bien, a ti te falta un diente, cuando tú hablas, te rasca mucho la oreja, mejor que no lo hagas porque vas a lucir mal. Dijiste un error, cometiste un error hablando. Así que dijiste 100 cosas bien, pero el error que cometiste, que es leve, te lo sacan para que te sientas mal, claro, y tú digas, tal vez esto no es para mí. Así que el punto aquí es saber que no podemos bajo ningún concepto proyectarnos a un punto de no usar el talento que Dios nos ha dado y permitir que Dios lo desarrolle al nivel que Él quiera. Porque ahora yo me puedo tratar de robar yo mismo al tratar de ser como otro maestro que veo por la televisión. Yo quiero ser como él, papá, y ya me empiezo a imitar. La comparación, el compararte. No te compares ni imites a nadie. Tú eres tú. Y los talentos que Dios te ha dado están ahí para tú desarrollarlos. Y van a florecer. Digan lo que digan, crean quien crea y le duela a quien le duela. Así que sí trae consecuencias el no hacer uso del talento que Dios nos ha dado. Porque podemos caer en eso, podemos caer en compararnos, en querer ser como esa persona, en querer hablar o querer tener lo que esa persona tiene. Claro, tengo una iglesia de 1,000 personas, que tengo una de 10,000 ahora. Tú quieres tener lo que Dios tiene para ti. Claramente. Y lo que Dios tiene para ti, nadie te lo va a quitar. ¿Por qué? Porque tú eres determinante, como lo fue José. José fue determinante a cumplir la asignación que Dios tenía para él. Le hicieron 1000 cosas para robarle el llamado. Hasta la túnica le llevaron, pensando que cuando le llevaran eso iba a cesar lo que él tenía y tal vez ellos le iban a recibir. Lo metieron, querían matarlo, lo metieron en la cisterna, lo vendieron, mira todo lo que pasó, pero el propósito de Dios se cumplió en él, en José, porque José siguió creyendo, siguió activando aquello que tenía él en su corazón. Y en sí el proyectar la fe y el actuar de acuerdo a la fe hace que tú inviertas el talento, que se fortalezca el talento y que se multiplique ese talento. Y lo vimos que él fue de influencia en todos los lugares donde él estuvo. Cuando él fue comprado como esclavo, Potifar lo puso en su casa para trabajar. Jefe de todo. Y enseguida sobresalió. Completamente. Cuando estuvo en la cárcel, inmediatamente sobresalió. ¿Por qué? Porque su talento. Fue una persona de influencia hasta llegar a ser el segundo hombre más poderoso de toda la tierra. Una persona de influencia es una persona que paga un precio, hay un precio que pagar, pero es una persona que reconoce que hay un llamado, que hay una asignación de parte de Dios. Y nada de lo que haga nadie va a impedir que yo logre, que yo complete, finalice y alcance el propósito que Dios tiene para mi vida. Lo peor que puede pasar no es que me quieran robar mi llamado, mi talento y mi influencia, etcétera. Es que yo me rinda a la presión satánica a través de quien sea, aunque sea a través de mis hermanos carnales o a través de mis hermanos cristianos o a través de mi pastor. No me interesa. Lo que Dios me ha dado a mí me lo dio Dios. Eso es lo peor que te puede pasar, porque entonces, ¿qué pasa? Entierras el talento. Lo entierras o porque te influenciaron y tú te has aceptado que no es para ti. Tú has aceptado que es mejor no hacerlo porque vas a quedar mal con Dios y vas a quedar mal con Dios con lo que estás haciendo ahora. El no hacer es haciendo lo que Dios no quiere. Y entonces, es interesante el comprender que cuidado, porque Dios te puede entonces quitar todo, como le pasó al de los talentos. Claro. Y eso es interesante, porque tenemos una mentalidad de que Dios le da al que no tiene, siempre. No, usualmente Dios le da al que no tiene, pero en eso de los talentos, Dios le quitó lo poco que tenía el que no tiene y se lo dio al que más tenía. Al que había multiplicado el talento. Esa es la situación. Es la obediencia la que hace que Dios dé.
no es la falta, es lo que, la obediencia. Así que esto es interesantísimo, este Súper tema. interesante. El poder de la influencia. Estamos llamados a influenciar, estamos llamados a hacer, a multiplicarnos en otros y a desarrollar el talento que Dios le ha dado a esas personas que el Señor ha colocado para que nosotros pues lo influenciemos. ¿Por qué tú no oras por aquellos que nos están mirando, que están con su talento, en su talento? Oye, eso me recuerda de ti, tú sabes. Porque yo cuando me casé contigo, yo vi el talento que había en ti, pero tú no querías ni tan siquiera orar En público. Porque yo oraba, pero privado. No, pero metía ahí abajo una cama. Pero orar en público y sin embargo, con el tiempo, claro, yo te conocí en muy pocos tiempos, había meses de haber recibido a Cristo, pero tenías una situación tú que no permitía romper eso, pero con el tiempo pudiste desenterrar. O sea que Dios te dio un diamante en bruto. Y yo, claro, y tú lo puliste. Lo he pulido. Lo he pulido. Has sacado lo mejor de mí, ¿no? Lo mejor de ti, sí. Bueno, pues sí, no, pero estoy lo que estoy viendo el ejemplo, claro, de que hay personas que se han mantenido así, totalmente en su área de timidez y complejo, porque era un complejo, y no han salido de ese cascarón. Sin embargo, tú pudiste, y en este momento tengo que decir que eres una mujer de gran influencia y de liderazgo. Para la gloria de Dios. Bueno, amén. órame por aquello. Gracias, Padre, por toda persona que está mirándonos en este momento, que está bajo el sonido de nuestra voz, Señor. Declaramos, Señor, que desarrollan el talento, que desarrollan esos dones y esas habilidades que tú le has dado a cada uno de ellos, Señor. Padre, gracias porque no hay timidez, no hay complejo. Te lo ponemos al pie de la cruz y declaramos, Padre, Señor, que vamos a hacer todo lo que tú tienes para nosotros. Vamos a lograr el llamado, el propósito y la asignación que tú tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Así que utiliza tu talento, tu influencia, tu liderazgo. Y seamos famosos para la gloria de Cristo. Me voy del aire, nos vamos del aire. ¿Todo es posible? Si puedes creer. Ya está.